Para ser exitoso en la UFC necesitas una mezcla de experiencia, talento y disciplina. Cada año surgen nuevos peleadores que se convierten en estrellas con el pasar del tiempo. Muchos llegan a la UFC después de los 25 o incluso 30 años debido a que en esta promoción no firman a cualquier persona con poco recorrido. No obstante, en este video te traigo mi top 10 prospectos de UFC a seguir en el 2021. Los peleadores que mencionaré en este video top tienen menos de 25 años y algunos cumplirán 25 el año que viene. En mi opinión, cualquiera de estos peleadores tiene el potencial como para llegar a ser campeón algún día en su división o en cualquier otra división que decidan pelear. ¿Qué hay, gente? Yo soy Lichel Scott y antes de empezar con el top te comento que cada semana subo contenido a mi canal, así que para que no te pierdas los videos que voy subiendo cada semana, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Para contenido adicional de las MMA me puedes seguir en Instagram como The Lichel Scott Decision. Y si quieres más videos como este en el canal, es tan sencillo como dándole like al video y compartiéndolo en tus redes sociales. Una vez dicho esto, empecemos con el top. En la posición número 10, Chase Hooper. Chase Hooper, o The Dream. Este peleador tiene un récord de 10 victorias, una derrota y un empate. Tiene 21 años, mide 6'1", pelea en la división peso pluma y su estilo de pelea es de grappler. Hooper debutó en la UFC el 14 de diciembre de 2019. The Dream se dio a conocer a nivel mundial cuando participó en el Dana White Contender Series en 2018. Su combate ante Kanan Kawaye tiene más de 6 millones de visitas en YouTube y Hooper tenía 18 años en aquel entonces y logró llevarse la victoria. Hooper no debutó inmediatamente en UFC, pero ganó experiencia suficiente en promociones como Cage Fury o Titan FC. A finales de 2019 se le da la oportunidad de debutar en UFC y vence a Daniel Teymur por nocaut técnico en el primer asalto, lo que le hizo elevar más el tren del hype. Su primera derrota llega ante el veterano Alex Caceres en junio de 2020 y regresó a la columna de la victoria el 12 de diciembre ante Peter Barrett en una pelea la cual estaba perdiendo y pudo llevar a cabo una sumisión en el tercer asalto. Lo que hace especial a Hooper es que es un peleador muy perseverante y que siempre va hacia adelante. Su debilidad puede que es considerado como un peleador unidimensional, ya que su striking no es el mejor y por lo general cuando está de pie recibe mucho daño. Hooper tiene mucho que aprender y si logra encontrar un balance a su plan de juego puede dar de qué hablar en el futuro. En el puesto número 9, Kay Hansen. Hansen tiene récord de 7 victorias y 4 derrotas, tiene 21 años, mide 5'3", pelea en la división peso paja y su estilo de pelea es de grappler. Hansen ha dicho en numerosas ocasiones que se interesó en las MMA por Ronda Rousey, aunque el grappling es su estilo de pelea. Hansen también ha participado en boxeo. Kay empezó su carrera en las MMA en el 2017 y luego de un par de victorias consecutivas en Invicta, UFC decide contratarla. Su debut en UFC fue en junio ante la ex campeona peso átomo de Invicta, Jinh Yu Frey. Hansen se llevó la victoria por sumisión de armbar en el tercer asalto. Meses después se enfrentaría a Conor McKenna, otra peleadora con mucho futuro en las MMA. Hansen pierde esa pelea por decisión unánime, pero para muchos ella ganó ese combate. Su jiu-jitsu y su boxeo la hacen especial, por lo que habrá que prestarle atención a su evolución en el 2021. En el puesto número 8, Miranda Maverick. Maverick tiene récord de 10 victorias y 2 derrotas, tiene 23 años y pelea en la división peso mosca. Maverick entrena en el gimnasio de House of Muay Thai en Virginia y es conocida por ser atlética y fuerte. Además de su striking, Miranda ha participado en competencias de jiu-jitsu y cada día mejora más. Mientras pelea en MMA, Maverick se encuentra estudiando psicología y eso dice mucho de lo dedicada que es con sus estudios y su carrera de artes marciales mixtas. Maverick ganó su pelea debut en UFC ante Liana Jojua vía un nocaut técnico del doctor después de que viera el corte en la nariz de Jojua provocado por los golpeos de Miranda, quien se encuentra en una buena racha de 4 victorias consecutivas. En el puesto número 7 de mi top, Sabina Mazo. La colombiana se encuentra en su mejor momento con racha de 3 victorias consecutivas dentro de UFC. Mazo tiene 23 años, un récord de 9 victorias y una derrota, mide 5'7" y pelea en la división peso mosca. Sabina se destaca por su striking, no obstante su pelea más reciente la ganó por sumisión, lo que nos deja claro que también ha estado mejorando su jiu-jitsu. El golpeo favorito de Sabina son los rodillazos. Empezó las MMA de manera profesional en el 2015 y desde entonces ha estado entrenando duro para llegar a donde está y sabemos que tiene mucho potencial para ser una de las mejores peleadoras de su división e incluso puede llegar a ser campeona algún día. En el puesto número 6, Maycee Barber.
De todas las mujeres prospectos de UFC, Barber tal vez es la de mayor potencial. Su apodo es El Futuro y a sus 22 años Barber está rankeada en el puesto número 10 del ranking peso mosca de la UFC. Barber ha finalizado 7 de sus 8 victorias en general, siendo 3 en UFC. En enero de este año sufrió una fuerte lesión en su derrota ante Roxanne Modafferi. Barber tuvo que recurrir a una cirugía en su ligamento anterior cruzado y tuvo que tomarse unos largos meses de recuperación. Y durante los meses de recuperación, Macy también ha estado entrenando y se encuentra en un campamento para enfrentar a Alexa Grasso en febrero de 2021. Barber es una peleadora con un estilo de pelea balanceado, la verdad que su striking es muy bueno y su lucha también. Es una peleadora que en cualquier momento te puede finalizar con el poder de sus puños, así que aunque perdió ante Roxanne Modafferi, fue una pelea en la cual ella se había lesionado la rodilla, creo que en el primer asalto, continuó hasta el final dando batalla. En el puesto número 5 tengo a Arman Tsarukyan. Tsarukyan tuvo la difícil tarea de debutar en UFC ante Islam Makhachev, uno de los compañeros de entrenamiento de Khabib Nurmagomedov. Dicha pelea fue premiada a la mejor de la noche. Después de esta derrota, el armenio ha logrado 2 victorias consecutivas y es un peleador balanceado que ha finalizado 5 combates por nocaut y 5 por sumisión. En total tiene un récord de 15 victorias y 2 derrotas, mide 5'7", tiene 24 años, pelea en las 155 libras y enfrentará a Nasrat Haqparast en enero. En la cuarta posición, Song Yadong. Song Yadong es uno de los peleadores más interesantes de la división peso gallo de UFC. Tiene 5 victorias con la promoción y 3 de esas 5 las finalizó. Yadong tiene 23 años, mide 5'8", entrena en Team Alpha Male y es un striker con estilo boxeador. Song no ve la derrota desde el 2016 y el hecho de que cuente con 16 victorias en MMA a los 23 años es fascinante, pues estamos hablando de que se encuentra en UFC y tiene todo lo necesario como para llegar algún día a ser el primer campeón masculino chino en la promoción. En el puesto número 3, Ilia Topuria. Topuria tiene un récord invicto de 10 victorias con 9 finalizaciones. Debutó en UFC en octubre con victoria por decisión ante Youssef Zalal. Y su victoria más reciente fue ante Damon Jackson por nocaut en el primer asalto el pasado 5 de diciembre. El matador empezó a relacionarse con las artes marciales mixtas cuando tenía 4 años, cuando practicaba Jiu-Jitsu. Y un dato curioso es que antes de convertirse en profesional trabajaba como cajero. A pesar de que Topuria es cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño, el español demostró que tiene suficiente poder como para terminar sus combates de pie. Su finalización de grappling favorita es la Anaconda Choke y su golpeo favorito es el golpe al hígado. Topuria mide 5 pies y 7 pulgadas y pelea en la división peso pluma de UFC. En la posición número 2, Edmen Shahbazyan. El peleador peso medio de 23 años recientemente sufrió su primera derrota en las MMA ante un veterano como Derek Brunson, quien ha peleado ante los mejores de la división. Shahbazyan ha finalizado 10 de sus 11 victorias, siendo 9 por knockouts en el primer asalto. Actualmente ocupa el puesto número 12 del ranking peso medio de UFC y tiene el potencial como para ser campeón de esta división, nadie lo duda. Shahbazyan mide 6'2", debutó en la UFC en 2018, dentro de la promoción tiene 3 victorias y el futuro luce más que brillante para el striker. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este en el canal, dale like al video y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo. Gracias por el apoyo. En la posición número 1, Jimmy Crute. Crute tiene 24 años, tiene récord de 12 victorias y una derrota, mide 6'2" y pelea en la división de las 205 libras. Crute actualmente es el número 12 del ranking peso semipesado de UFC. Luego de haber perdido por primera vez en 2019, Crute regresó y hasta el momento lleva 2 victorias de manera consecutiva. Jim tiene 4 victorias dentro de la promoción UFC y ha finalizado cada una de ellas. Hace unos meses, Crute dijo en una entrevista que vive en una van y eso le ha ayudado a mejorar como peleador de MMA, ya que le ha motivado a entrenar 2 veces al día. Crute ha entrenado toda su vida. En cuanto a las MMA, las descubrió cuando tenía 12 años y probablemente sea el mejor prospecto de la UFC y uno de los mejores del mundo, sin duda. Con la salida de Jon Jones de los semipesados, Crute tiene todo lo necesario como para ser el nuevo protagonista de esta división. Su nivel de striking y de jiu-jitsu le permiten desarrollar el combate a gusto tanto de pie como en el suelo. Espero que este top te haya gustado e informado acerca de estos peleadores. Si fue así, dale like al video y compártelo en tus redes sociales para que sigamos creciendo. Te comento que yo soy Lichard Scott y cada semana subo contenido a este canal. Y si no te quieres perder el contenido que voy subiendo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Me puedes encontrar en Instagram como The Lichard Scott Decision para contenido MMA adicional. Me interesaría saber lo que piensan, así que dejen sus impresiones y opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.
Oye, antes de que se me olvide, si quieres seguir viendo más videos del canal es tan sencillo como dando clic aquí, y si no te has suscrito y te quieres suscribir es muy sencillo, dale clic al botón que aparece por acá y te puedes suscribir al canal. Una vez dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos videos.